Primero, arranquemos. En el primer punto, lo que nos pide es mostrar la columna D. Esto ya se los había explicado en la clase anterior, ¿ok? Recuerden que para mostrar una columna hay que seleccionar la anterior y la posterior. Y luego con el botón derecho del mouse sobre las letras, ¿sí? Sobre las letras de la columna, ahí hacen clic con el botón derecho y ponen mostrar. No lo explico, si alguien necesita que lo explique, me avisa. En la fila 2, dice, el punto 2 dice, en la fila 2 deberá estar combinada, centrada, desde la columna B hasta la columna L, ¿sí? Por lo tanto, esto también es muy sencillo, combinar y centrar. Punto 3 dice, la altura de la fila 2 y 3, la altura debe ser de 40 puntos, ¿ok? Recordemos que con el botón derecho del mouse sobre el número de la fila, ahí podemos, ¿sí?, saber la altura de la fila y colocar la numeración que cada uno quiere. En este caso nos pide 40. Seguimos. Los títulos de la fila 3 deberán estar centrados tanto horizontal como verticalmente. Esto es sencillo, centrar un título. Recuerden siempre, Excel trabaja en dos sentidos. Tiene que tener letra Arial, color blanca, en estilo negrita y cursiva. ¿Ok? Todo eso sencillo porque lo hemos visto hasta en Word incluso. Bien, ¿alguna duda de estos 4 puntos del primer ejercicio? Ejercicio 2. En el punto 1 dice, en la columna G, consignar la cantidad de localidades disponibles de acuerdo al tipo de evento que se encuentra en la tabla. ¿Sí? La cantidad de localidades de acuerdo al tipo de evento. Presten atención con este punto. Fíjense, tenemos que trabajar en la columna G, ¿sí? Me voy a acercar un poquito para los que tengan celular. Ahí estamos. Fíjense, tenemos que calcular, ¿sí?, la cantidad de localidades de acuerdo al tipo, ¿sí?, de evento. Fíjense que hay recitales y festivales. Hay dos tipos de eventos, ¿ok? Las localidades disponibles están, fíjense acá abajo, en la pestaña localidades. Ahí en esa pestaña están las localidades. Entonces, ¿qué función vamos a usar? La función si, ¿ok? Es decir, si es un recital, las localidades van a ser de 250, y si no, de 200, ¿ok? Pero con un detalle, los números están en otra pestaña, en otra hoja de cálculo. Entonces lo que vamos a hacer es ir a buscar esos datos a la otra hoja, ¿ok? Habíamos visto una herramienta que se llamaba enlace de celdas que nos permitía hacer eso. Quiero que presten atención. Vamos a colocar entonces igual, si, vamos a abrir paréntesis y vamos a decir, si la celda F4, si F4 es igual, ¿bien?, a la palabra recital, ¿sí?, a la palabra recital, recuerden que acá yo les enseñé que o pueden escribir la palabra recital ustedes entre comillas, esta es una opción, ¿ok? O bien pueden seleccionar la palabra recital, ¿sí? Pueden seleccionar cualquier palabra, puede ser esta misma o puede ser cualquiera. En realidad lo único que le están diciendo a la máquina es que sea igual a la palabra recital y están ahorrando, sí, el tema de escribir, nada más. Pero para que la palabra recital quede quieta, fija y nunca se mueva, ¿sí?, porque siempre yo quiero que sea igual a recital, entonces van a presionar la tecla F4 para fijar la celda, para que esa celda quede fija, para que esa palabra quede fija. Selecciono la palabra y presiono F4. Bien, entonces, si F4 es igual a recital, lo que va a suceder es que las localidades van a ser de, ¿y qué es lo que hago? Fíjense, me voy a la pestaña localidades, elijo la cantidad de localidades con un clic, pero para volver, atención ahora, para volver, presiono la tecla Enter. Enter y vuelve automáticamente. Bien, entonces, recuerden, colocamos primero el criterio, que F4 sea igual a la palabra recital,
Y para ir a buscar los 250, voy a la página localidades, selecciono la celda y vuelvo con la tecla Enter. Punto y coma, seguimos. Si no es igual a recital, ¿ok? La cantidad de localidades va a ser de, vamos a ver, hacemos clic en localidades y seleccionamos la cantidad de localidades si no es igual a recital. Sería 200. Para volver, Enter. ¿Por qué insisto tanto con esto? Porque el error más común que tienen es que vuelven con el mouse. Y para volver, cuando uno hace un enlace de celdas, ¿sí? Para ir a seleccionarla, vas con el mouse. Pero para volver a la función, volvés con el Enter. Eso es importante. Muy bien. Listo entonces, ¿sí? Fíjense. Aquí que es recital, 250. Arrastro la función. Aquí, que es... Ah, perdón, espérense que me faltó un detalle. Un detalle. ¿Qué es lo que sucede? Yo no quiero que D6 cambie. Yo quiero que siempre quede fijo D6. ¿Por qué quiero que quede fijo? Y porque el número 250 está en esa celda y solo en esa celda, está fijo ahí. Entonces, por eso yo necesito fijar ese valor. Por eso le voy a poner F4 de nuevo para fijar ese valor y para fijar el otro valor. ¿Okay? Entonces, Profe, selecciono la celda y la fijo con F4. Ahora sí van a ver que cuando arrastre, ¿sí? Van poniendo las localidades. Entonces, si es un festival, 200, si es un recital, 250, ¿ok? Y así va variando, ¿ok? Muy bien, ahí está. Seguimos entonces ahora con el siguiente punto, ¿sí? Punto 2, dice, en la columna B tenemos que generar el código. Esto lo hemos hecho muchas veces, ¿sí? Generar un código. Es decir, ¿qué es lo que hacíamos? Unir contenido de celdas. Y para eso usábamos la función concatenar, ¿ok? La función concatenar nos permitía unir celdas. En este caso, ¿qué nos pide? Unir el nombre del artista, colocar un guión y luego la cantidad de localidades. En síntesis, en este caso la función concatenar es muy simple, ¿sí? Porque no hay que usar la función izquierda o la función derecha. ¿Por qué? Porque no me está pidiendo la primera letra, la última letra, sino que solamente me pide celdas. La celda donde esté el nombre del artista y la celda donde esté la cantidad de localidades. ¿Okay? Y al medio le coloco un guión. Recordemos que ese guión, cuando lo escribo en la función concatenar, va entre comillas. Recuerden eso, por favor. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta ahí? Si no, vamos siguiendo. Seguimos. Dice ahora, en la columna J, calcular el costo final por evento, teniendo en cuenta lo siguiente. Si la cantidad de localidades vendidas es menor o igual a la cantidad de localidades disponibles, el costo del evento tendrá un descuento que aparece en la celda N2. En la columna J, ¿no? Sí. En la columna J, ¿ok? Vamos a colocar el precio. Vamos a colocar el precio del evento. Ahí estamos. ¿Sí? Sí. En la columna J vamos a colocar el precio del evento. El precio del evento, ¿sí? Tiene en cuenta lo siguiente. Dice que hay que tener en cuenta, ¿sí? Hola, ¿cómo estás, Fran? Buen día. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Dice que tenemos que tener en cuenta las localidades disponibles y las localidades en venta. O sea, la columna G y la columna H. ¿Ok? Entonces dice que sí, las localidades que están disponibles, perdón, en venta, son menor o igual a las cantidades disponibles, entonces va a haber un descuento, fíjense, del 15%, fíjense ahí arriba a la derecha, un descuento del 15%, si no, el precio queda igual. ¿Ok? Vamos entonces a ver esto. Es muy sencilla. Igual, si, abro paréntesis, el costo, eh, perdón, dice, sí, las localidades vendidas, ¿sí?
son menor o igual, fíjense que ponemos los signos, son menor o igual a las localidades disponibles, ¿sí? Punto y coma, ¿qué sucede? Al costo le hago un descuento del 15%. La palabra descuento me habla del signo menos, ¿sí? Un descuento del 15%. ¿Cómo sacaba el porcentaje? El valor por el porcentaje, ¿sí? Lo selecciono acá, ¿ok? El valor por el porcentaje. Cuidado, si el porcentaje lo selecciono como acabo de hacer, a la celda hay que fijarla. ¿Por qué? Porque el 15 está solo ahí puesto, está en esa celda, entonces lo necesito siempre presente. Por lo tanto, lo fijo con F4. ¿Okay? Si no, la otra opción es que ustedes escriban 15%, ustedes escriban el 15 y el signo porcentual. Seguimos entonces. Dice que si las localidades en venta son menor o igual a las localidades disponibles, el precio tiene un descuento del 15%. Si no, punto y coma, el precio sigue igual. ¿Qué hago entonces? Selecciono el precio, que sigue igual. ¿Sí? El precio sigue igual. Muy bien, veamos. Fíjense, como 250 es igual a 200, entonces tiene un descuento. ¿Sí? Aquí también va a tenerlo. ¿Por qué? Porque es menor. Y aquí ya no va a tenerlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es mayor. Fíjense que acá el precio se mantuvo igual. ¿Por qué? Porque las vendidas es mayor a la disponible. ¿Sí? Muy bien. Entonces esta es la función sí, en donde aplicamos un porcentaje de descuento. Perfecto. Seguimos. El punto que sigue dice, en la columna K, calcular la ganancia obtenida para cada evento teniendo en cuenta el costo final y la cantidad de localidades. Muy sencillo, porque esto es una multiplicación simplemente. El costo y la cantidad. ¿Sí? Entonces, si yo multiplico el costo del evento por la cantidad vendidas, ¿sí? La cantidad de locales vendidas por el costo, voy a tener la ganancia. ¿Cuántas entradas vendí? ¿A qué precio las vendí? Multiplico y obtengo la ganancia. ¿Sí? Es una multiplicación, así que es muy sencillo, no lo vamos a hacer. Sigamos. Dice ahora, en la columna L deberá aparecer la leyenda localidades excedidas, ¿sí? Deberá aparecer esta palabrita cuando las localidades vendidas son mayor a las disponibles. En caso contrario, deberá permanecer en blanco la celda. Presten atención. De vuelta es la función sí. Volvemos a usar la función sí. En el punto 5, ¿sí? Lo que vamos a usar es la función sí. ¿Por qué la función sí? Porque dice que tiene que aparecer la palabra localidades excedidas cuando, y ahí pone una condición, cuando las localidades son mayores, las localidades vendidas son mayores a las disponibles. ¿Sí? En caso contrario, dice, deberá permanecer en blanco. Ahí les voy a enseñar ahora cómo hacemos para que no ocurra nada. ¿Sí? Significa la nada. Que quede en blanco una celda es igual a nada. Entonces, miren cómo se hace. Dice, fíjense, igual sí. Y le decimos, mira, si las localidades vendidas, ¿sí? Son mayores, si localidades vendidas es mayor a la localidad disponible, ¿sí? Punto y coma, va a aparecer la frase localidades, ¿cómo era la palabra? Localidades excedidas, ¿ok? Entre comillas, acuérdense porque es un texto. Cada vez que queremos que adentro de una función aparezca una palabra, va entre comillas la palabra. Localidades excedidas. Buen día, no te hagas problema. Cualquier cosa, la otra parte de la explicación la ves en el videito que después subo. Muy bien. Entonces, localidades excedidas, ¿ok? Bien. Y si no, dice, no va a pasar nada. Miren cómo es la nada, es re fácil. La nada es comillas, comillas. Es decir, en el medio de la comilla no hay nada. Entonces aparece la nada. ¿Sí? ¿Sí? O sea, si las vendidas es mayor a las disponibles, aparece localidad excedida. Si no, la nada. La nada son comillas, comillas.
Fíjense, como son iguales, la nada. Vamos a ver en algún caso que aparezca, fíjense acá. Este número mayor a las localidades que existen. Entonces, localidades excedidas. ¿Estamos entonces? Bien. Eso entonces para ver, ¿sí? La función sí, y en este caso agregamos un nuevo concepto que es cómo se pone la nada, y es con doble comilla. Seguimos. Dice ahora, el punto 6, dice, en la columna M tendrá que aparecer la palabra verdadero, ¿ok? ¿Sí? El valor lógico verdadero. ¿Bien? Habíamos visto ya esto en la clase pasada. La clase pasada la vimos por primera vez. ¿Se acuerdan que yo les enseñé que existe la función y la función o? Ambas funciones daban como resultado la palabra verdadero o la palabra falso. ¿Ok? Siempre, siempre, hagas lo que hagas, el resultado de la i y de la o es la palabra verdadera o la palabra falso. Por lo tanto, cada vez que una consigna te diga que tiene que aparecer la palabra verdadero, vos ya sabes que tenés que usar o la i o la o. ¿Bien? Y había una diferencia. La I, ¿sí? Para que aparezca la palabra verdadero, exige que se cumplan todas las condiciones que vos pongas. En cambio, la O, para que aparezca la palabra verdadero, exige que se cumpla como mínimo una sola condición. ¿Okay? Es menos exigente, digamos. Ahora, pues vamos a leer la consigna para ver cuál usamos, si la I o la O. ¿Cuántos criterios o cuántas condiciones me exige la función? Dice así, consignar que aparezca la palabra verdadera. Aquellos recitales que ya se realizaron con respecto a la fecha, ¿sí? O sea, los recitales que ya sucedieron, y que su horario fue a las 21 horas. En caso contrario, deberá aparecer la palabra falso. Fíjense que la consigna ahí me está diciendo, y que su horario sea tal. O sea, me está pidiendo que cumpla dos condiciones, la primera y la segunda. ¿Okay? Entonces vamos a usar la función y. Vamos entonces. Vamos a estar en la columna M. Y en la columna M. Muy bien. Igual y. Abro paréntesis. Y me pide dos condiciones. Vamos a leer de vuelta. La primera dice que ya se realizaron con respecto a la fecha actual. Es decir, que la primera condición, fíjense que acá tengo la fecha actual, ¿ven? Fecha actual, ahí la tengo. Entonces tengo que ver si ya se realizaron. Vamos a ver dónde están las otras fechas. Ahí están las fechas del evento, ¿ven? ¿Sí? Entonces, si la fecha del evento, perdón, si la fecha del evento, ¿bien? Es es menor, perdón, es menor a la fecha actual, ¿ok? Si la fecha del evento es menor a la fecha actual, ¿sí? Va a aparecer la palabra verdadera. ¿Por qué? Porque ya ocurrió el evento. Punto y coma. El otro criterio es, dice, el segundo criterio es que haya sido un evento que haya ocurrido a las 21 horas. Entonces, el otro criterio vamos al horario, ¿dónde están los horarios? Ah, espérense que yo no puse mostrar la columna. Como no puse mostrar, voy a poner mostrar para ver los horarios. ¿Cuál es la otra parte de la función? Espérense que se me borró ahora, vamos de vuelta. Igual y, abro paréntesis, si la fecha del evento es menor a la fecha actual, eso por un lado, y si el horario del evento es igual a las 21 horas, tiene que decir 21 horas. ¿Ok? Si se cumplen esas dos condiciones, va a aparecer la palabra verdad. ¿Ok? Fíjense que entre paréntesis solo pongo las condiciones, nada más. Presiono Enter y dice falso. ¿Ok? Es decir, que alguna condición evidentemente no se cumple. Sigo, ¿sí? Y seguramente va a aparecer falso en casi todos. En todos seguramente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí?
¿sí? Se tienen que cumplir dos condiciones. Uno, el horario por un lado, y por otro lado, que el evento ya haya ocurrido. ¿Okay? Por eso que sea la fecha menor a la fecha actual. ¿Sí? Muy bien, esa es la función I. Atención ahora. Este punto de ahora es muy sencillo. Siempre se los dejo al fondo porque es el más fácil de todo. Fíjense, dice, en la celda C31 calcular la cantidad de eventos. ¿Sí? ¿Cómo hago para calcular la cantidad de eventos? Y bueno, lo que hago es contar los eventos, ¿ok? Voy a contar, ¿sí? La columna de eventos, ¿ok? Entonces usaré, ¿se acuerdan la función contara? No la voy a explicar porque es muy sencilla, pero si alguien necesita, me lo pide. Por otro lado, después me dice que debo calcular la mayor ganancia. Esto lo vimos ya varias veces. ¿Sí? Con la fórmula max obtengo el máximo valor. ¿Ok? La función max. De esa manera voy a obtener la mayor ganancia. ¿Ok? Luego me pide la menor ganancia. Entonces, igual, ¿sí? De la columna ganancias, ¿sí? Calcularé utilizando la función min, el mínimo valor, con la función min. Luego tenemos que calcular un promedio, ¿sí? Por lo tanto, con la función promedio podré calcular entonces un promedio. Luego me dice que los valores que están en estas celdas los ponga en formato moneda, ¿ok? Les cambie el formato y le ponga moneda. También lo hemos visto. Luego me dice que en la celda C38 tenemos que calcular la cantidad de eventos que no han confirmado la hora, la cantidad de eventos que no tienen horario, Miren esta, también la vimos, pero bueno, como hace mucho que la vimos, la voy a repasar. Miren esta función, fíjense, que les quiero mostrar primero. Miren, ven que hay eventos, a ver, ahí está. Hay eventos que no tienen horario, ¿ven? Entonces, ¿qué tenemos? Celdas en blanco. Celdas en blanco. ¿Se acuerdan que yo les había enseñado una función que se llama contar punto blanco? Contar punto blanco. Bueno, entonces lo que vamos a hacer acá es contar las celdas que tenemos en blanco. ¿Ok? Entonces, nos vamos a parar al final, aquí, ¿sí? Y dice cantidad de eventos sin horario. Vamos a poner igual, contar punto blanco, o sea, vamos a contar las celdas que están en blanco, y entre paréntesis vamos a seleccionar la columna de los horarios, para ver cuáles están en blanco. Selecciono la columna, ¿sí? Cierro el paréntesis, y me dice que hay 4 que están en blanco. ¿Bien? Vamos a ponerlo un poquito más grande para que puedan ver lo que tiene ese lugar. ¿Sí? ¿Estamos entonces? Esta es la manera de contar celdas que están en blanco. Muy bien. Y por último, chicos, dice así, en el rango C41, C43, calcular la cantidad de eventos por tipo de evento. Es decir que tenemos que contar, ¿sí? Contar puntos sí. ¿Por qué contar puntos sí? Porque hay un criterio. Quiero contar la cantidad de veces que aparece la palabra recital o la cantidad de veces que aparece la palabra festival. Entonces vamos a utilizar, ¿sí? Contar puntos sí, en donde vamos a contar la columna de los eventos y a su vez, entre comillas, vamos a colocar el criterio que es la palabra recital o la palabra festival o la palabra concierto.